Hola, hola. Hola, y así como, Estás pintando. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Yo Siento Podcast. Hoy día tengo a una invitada maravillosa, amiga mía personal y sonado sincronizado conmigo, Fernanda Urrejola, actriz, guionista y showrunner de la serie La Casa de los Espíritus. sí, la adaptación de la novela de Isabel Allende. Cuéntanos un poco qué es showrunner, Feña. Ah, showrunner, yo soy co-showrunner en todo caso, tengo a dos compañeritos más, éramos como nos llamábamos el monstruo de las tres cabezas. Mm. Eh, em, Showrunner, bueno, somos las creadoras del show, de la serie, pero también son los que toman las decisiones y que están detrás del total. Mm. Em, los que están a cargo del proyecto de principio a fin, ¿ya? Nosotros con la Fran partimos escribiendo ya hace casi 6 años, o sea, esto partió el 2020, durante la pandemia, y el 19, no, el Mucho 2020, tiempo. el 2020, mucho tiempo ya. Y Y si vinieron a Chile, estaban en Los Ángeles. sí, partimos primero, escribimos el piloto, el primer capítulo, que se modificó muy poco en el tiempo, así es que ese es el original casi, que ustedes pudieron ver si es que la vieron y si es que no, vayan a verla en Amazon Prime, o sea, en Prime Video. Y bueno, primero escribimos el piloto con una productora gringa que se llama Film Nation, que son lo máximo. Han hecho cosas increíbles en cine y han hecho muy pocas series. Esta es la tercera serie que hacen. Mm. Y es la primera así internacional que toman, Y en Chile. latinoamericana. Eh, bueno, cuando nosotros partíamos, todavía escribimos en inglés el primer capítulo porque lo escribimos en colaboración con ellos, así que todavía no sabíamos bien cómo iba a terminar, quién iba a ser el comprador y todo. Y, mm, y eso demoró como un año de desarrollo, que lo pasamos increíble. Luego preparamos un pitch y lo empezamos a vender. Y fue muy bonito porque la recepción de todas las plataformas fue súper buena. Pero Amazon fue como el que dijo, les pongo la plata incluso antes de tener la serie completa escrita. Entonces Ah, perfecto. fue increíble y No, fue un acto de fe también fue un eso. acto mega de fe, así que estamos súper agradecidas que haya sido así. Y empezamos a trabajar con un equipo de dos escritores más y un asistente. eh, Así que éramos cuatro escritores y un asistente que después igual escribió un poco, entonces es como una quinta, que fue increíble también ese proceso. Y, y ahí escribimos 10 capítulos. Mm. Y después pasaron un montón de cosas, las vidas, los movimientos, las crisis. Nos tuvimos que ir en Estados Unidos. Pandemia. Bueno, partimos en Mm. pandemia, pero después nos tuvimos que ir de Estados Unidos porque el proyecto era fuera de los sindicatos y estaba toda la crisis ¿cómo se llama? Que hubo, En Hollywood. sí, pues hubo en Hollywood un montón de huelgas, un paro, eso, me olvidé de la palabra. Hubo paro harto rato del sindicato. Entonces, esa fue la razón por la que las que nos vinimos a Chile, a trabajar fuera de los sindicatos. No era un proyecto gringo, era un proyecto latinoamericano y nosotros queríamos, eh, bueno, nos dijeron, pueden ir a escribir en el fondo donde quieran, eh, y nos fuimos y nos vinimos a Chile. Y te viniste a Chile. Sí. Bueno, eso es ser showrunner, en el fondo me fui por las ramas, pero No, maravilloso. el No. que está como en su totalidad. Y después cuando llegamos a Chile y terminamos de desarrollar esos 10 capítulos, pasó de todo y hubo que reducir la serie a 8 capítulos y ahí eh, entra Andrés Wood, que es un gran compañero. Nosotros Mm. habíamos trabajado con él antes como productor de la película de la Fran, de La vaca que cantó la canción hacia el futuro. Con Leonor Varela. Sí, protagonizada por la Leo Varela y él había sido el productor. Wood Mm. Producciones había estado con nosotros y teníamos muy buena onda y bueno, y él se sumó al proyecto y después nos transformamos en este monstruo de tres cabezas que le decía.
Ay, qué bueno. Ah, ya, o sea, también estaba, Andrés también era parte de Showrunner en el O sea, fondo. claro, porque Claro. después él también empieza junto con nosotros a tomar las decisiones. Igual fue súper respetuoso de, o sea, quiso ser súper respetuoso también como de todo lo que ya venía, de todos los años trabajados previos al que él Sí, ya llegara. había una gestación ya ahí, Sí, ya ya. estaba la adaptación, él se sumó y puso, por supuesto, su sello hermoso. Eh, y nada, fue un buen equipo, muy buen equipo. Y después se integraron, bueno, el director de foto, que es maravilloso, el director de arte, diseño de Rodrigo Máez, producción, Rocío Basáez, que es un no sabes. genio, y él con sus directoras de arte, porque también pasó algo muy bonito cuando logramos que la serie se grabara en Chile, que eso era algo que nosotros queríamos, porque a pesar de que no mencionamos nunca que es Chile, al igual como lo hace Isabel Allende Mm, en la novela, Isabel Allende siempre habla de este país remoto de mm, Sudamérica. Eh, nosotros queríamos conservar eso, pero para que las cosas lleguen más universalmente incluso, tienen que ser honestas y personales, tienen que ser auténticas, mm. o lo más auténticas posible. Entonces intentamos eso, ir hacia la autenticidad igual. Y si bien era un español más neutro, le agregamos ciertos chilenismos y queríamos que fuera acá con los paisajes de Chile, que se hablara de una Sudamérica además que no es tan visible en el mundo. Como que No, hay y un los paisajes del imaginario. sur, maravilloso. Mm. Ese campito hermoso, le agradezco ahí a la familia Torres Ah, que sí. sí, increíble. No, una belleza ¿Qué todo. lugar del sur es? Pucón, Ah, es Pucón. sí, No, o sea, espectacular. increíble. Sí, escena Y maravillosa. el desierto, increíble también. Sí. Sí, en Desierto Florido. Hermosísimo. No, Sí. todo fue un acierto haberlo hecho acá y creemos que, claro, que tiene eso, que la gente enganchó porque hay una sensación auténtica, ¿no? También. No sé, espero. Eso has Sí, dicho. no, es maravillosa para que la vayan a ver. Bueno, yo invité a Fernanda hoy a hacer una sesión de arte terapia. ¿Ya? El gatillante va a ser nuestra propia conversación, así que ahí vamos a ver lo que después hay acá. ¿Ya? Yo Yo no le he soy buena dicho. para pintar, así que estoy ahí ya, bueno, que el arte terapia dejarse llevar. Sí, sí. De hecho, yo siempre digo, no importa, aquí nada lo mismo, la técnica, da lo mismo todo, pero vamos a ver qué sale. Vamos a ¿Ya? ver qué Y sale. mientras vamos conversando. Ya, que entrete. Así que agarra tus pinceles nomás, Feña, No, por y eso yo llegué y vi esto, no me lo esperaba y fue como, bueno, vamos, empecemos. ¿Qué hay que hacer? sí, esto es muy yo. Sí, me Sí, no encanta, tiene que haber me colores, encanta tiene este que arte. haber arte, así que No, me maravilloso. encantó la idea, que ya, Ya. vamos. Entonces yo parto nomás. Parte Lo nomás y que yo yo te voy a ir quiera, haciendo yo te voy haciendo algunas preguntas. Sí, parte nomás. ya. ¿Ya? Ya. Tú vas partiendo los colores. Bueno, yo cuando vi la serie, yo dije, bueno, obviamente desde mi mundo del autoconocimiento, desde el mundo simbólico, esto dije, este es un viaje de constelación familiar. Algo sistémico ahí detrás, patrones que se van repitiendo, traumas, traumas heredados incluso, y historias que alguien tenía que cortar para que ir sanando para arriba y para abajo. Entonces, quería saber un poco de tu opinión sobre eso. ¿Ya? Tú, bueno, aparte de ser guionista, fuiste actriz también de la serie. Sí, pero ahí te hablo desde mi ¿Mm? rol de guionista showrunner. O sea, eso, Ujú. yo no sé, ¿a qué edad te leíste tú la novela? Ponte tú. No, yo tenía yo creo que como 14, 15 años. Claro, chica. Sí. Bueno, nosotros leímos la novela chicas, quizás yo tenía un poco más, pero, Mm. pero me marcó mucho. Y leerla hoy de adulta fue una experiencia súper distinta también. Eh, hubo muchas cosas que se quedaron en mí por, de la novela eh, a lo largo de mi vida. Y ahora de grande, justamente lo que tú decías, del trabajo personal y de Mm. todo lo que yo he hecho con mi historia, incluso también empezaron a pasar cosas como que tuve que enfrentar. Y fue súper loco que mientras escribíamos fuimos enfrentando nuestros propios procesos y nuestras propias familias, haciendo nuestro propio viaje como Alba también. Como Alba, claro. Y fue súper power eso. Y justamente lo que más queríamos rescatar era eso que mencionas tú, como
La constelación familiar. Yo no sé si Isabel Allende alguna vez fue realmente consciente de lo poderoso que estaba Mm, haciendo con esta obra. No solo lo valiente que fue mm. escribirla durante dictadura, Y tiene un poco de eh, autobiografía. tiene harto de Sí. autobiografía, tiene harto de su Mm, familia. De hecho, nosotros pedimos permiso a la hora de enfrentar este trabajo, no solo a Isabel y el respeto por la novela, pero también a sus ancestros claro. y a los que inspiraron la Mm, novela, ¿no? Estábamos abriendo puertitas al mm. mismo tiempo que abríamos las nuestras propias, ¿cachai? ¿Y tú sientes que Isabel Allende al escribir este libro es, en el fondo, es esa sensación, sexto sentido, intuición Totalmente, estaba totalmente conectada, de como yo ella? siento que estaba haciendo como un downloading, ¿cachai? Como Bueno, estaba ella me... totalmente bajando información, canalizando a sus ancestros. Yo creo que le iban soplando también mientras mm. escribía. Y ella tiene esa magia también de, Es un eh, canal, sin duda. sí, ¿no? Y esa magia también con el lenguaje y cómo describe y cómo te lleva por las emociones, es muy loco. Pero claro, en la novela uno se entera en el epílogo Mm, que la narradora es la nieta. Desde la primera página te tira pistas igual. Desde mm. la primera página ella dice como que 50 años atrás mi abuela escribió para que yo pudiera sobrellevar el espanto, o algo así estoy parafraseando. La novela yo tuve que cambiar un poquito esa voz en off para que coincidiera con nuestra serie, pero tomé mucho de Isabel Allende también a la hora de escribir esa voz en off. Em, Bueno, y eso se ve en el primer capítulo de tu claro, serie. claro, pero para nosotros lo más importante era justamente eso, que eso estuviera central, que Mm. fuera realmente el viaje de la nieta que gracias a enterarse de de su historia familiar puede empezar un camino de sanación. A mí me pasó, Mm. a mí en mi vida personal me pasó, y yo siento que yo soy muy la Alba de mi familia también, que vino a cortar con historias, con cargas, con las cosas no dichas. A mí no hay quien me calle. Maravilloso, porque no es fácil a veces cuando uno está metido en ciertos sistemas que a veces prefieres callar, Pero así es que que ya lo tampoco hicimos mucho tiempo, po, mucho y tiempo. justamente eso mismo habla la novela. Mm. Entonces fue súper profundo, un viaje muy transformador escribirla, un viaje muy transformador leer la novela. Claro, yo lo del viaje del héroe o la heroína, ¿cierto? A Alba, o sea, a Blanca, que tú representas a Blanca, Ujú, ya en su versión adulta. ujú, Yo cuando fui al tarot dije, me dio como la sensación del arcano. Primero pasé por la emperatriz y después dije, no, no, porque hay una sensación de que tú también tienes una fuerte, que es lo que un poco podemos ver muchas mujeres hoy en eso, una fuerte lealtad a la familia, que cuando yo te digo, de repente es mejor callar para no hacer sufrir, y como esa fuerza, Bueno, y esa es Blanca, claro. claro, porque Blanca fue leal, pues. Sí. Ahí tenemos la fuerza, el arcano, que si se dan cuenta en el fondo, ella sostiene a esta bestia, ¿ya? Pero como con tranquilidad. Yo puedo hacerlo, yo soy Mm. capaz de hacerlo. Nosotros jugamos la fuerza ¿Mm? también clara. ¿También? También la pusimos un poco, aunque ella representa, pero me refiero en los créditos, que Mm. es con las cartas del tarot, nosotros también jugamos a que Clara representara esa fuerza, la fuerza también como de esa resiliencia y ese reinventarse y domar el león, pero me gusta cómo lo estás viendo tú y me Mm. gusta que se lo hayas dado ¿A Blanca? a Blanca desde ese lugar, ¿cachai? Porque claro, Blanca no tuvo las herramientas, pero yo como para hacer el viaje de Alba. Era mucho el trauma y era muy poco el espacio. Se lo vivió muy sola también, a pesar de tener una mamá Bueno, amorosa, cerca, al lado. Yo creo que el mundo pragmatismo de Blanca tampoco le permitía entrar a esos lugares más sutiles en los que donde Clara encontraba ese consuelo y esa sanidad mental también. O sea, Clara no juzga.
la vida ni, ni a las personas tanto, Mm. ¿cachai? Bueno, Clara no es el personaje que está apuntando con el dedo lo que está mal. Al contrario, ella toma y crece y es fiel a sí misma Bueno, yo a constantemente. Claudia, Claudia, A Claudia, ¿no? La Claudia, esa es heavy. no, muy yo. Me Las encanta, cosas no cambian. me encanta. Ya, pero Clara, ¿cierto? Clara del Valle, yo la puse como sacerdotisa, Sí, ya, total. ¿cierto? Cierto, eso es lo que hace más Mm. sentido con Clara. Con la Clara adulta también. Clara adulta, la Clara pequeña, porque en el fondo es capaz también de ir a esas profundidades del inframundo y salir. Sí, Vas muy total. profundo, profundo en los mares más oscuros y después vuelves y sales a la vida como cotidiana. Pero ¿sabes lo que me pasó con ella? Yo lo veo desde el punto de vista como mamá después. Mm, No le vi disponibilidad emocional. claro. Por eso su hija, en el caso eres tú, Blanca, siento que tuvo que hacerse la fuerte como para sobrevivir esta falta de empatía desde la emoción. Sí, nosotros ahí ¿Mm? creo que jugamos un poquito, porque en el libro es aún menos dispuesta emocionalmente Clara de lo Ya. que aparece en la serie, yo diría. Eh, pero es bonito eso que dices, porque es verdad. Y también creo que es una cosa de época, como que ¿Mm? lo da la época también. No había tiempo tampoco para deprimirse, no había espacio, no, ni para entrar en como emociones profundas. Había que resistir nomás, era lo que te tocaba, era como era la vida y como no sé si había tanto espacio como para cuestionarse. Eh, Claro, entonces, sí, yo te entiendo, como esa maternidad como menos consciente, como dices tú, como más de ir nomás, ¿o no? Como no darme cuenta, oye, quizás mi hija me necesita y no sé. no, y ella le daba desde donde ¿Mm? ella podía dar también, ¿cachai? Como no creo que... Claro, es o caché sea, que esto es bien personal, porque quizás yo lo vi ahí como de rol de mamá, decir, oye, pero aquí no hay disponibilidad emocional, le dejaste todo a tu hija. claro, pero yo creo que tampoco ella tenía las herramientas emocionales. O sea, igual Ah, ya. pensemos que Clara es una niña que se quedó muda Mm, 9 años por no poder enfrentar o por miedo de su propio poder o mm, incluso por creer que no la van a escuchar. sí. ¿Cachai? Como ella fue testigo de un abuso brutal y tampoco tuvo Mm, un espacio para expresar. ¿Y por qué no? mm, ¿Por qué no se hacía? Porque no era parte de, o sea, no, esto lo estamos viendo hoy en día, mm, hoy tenemos las herramientas para poder hablar. Incluso Alba en los 70 tampoco. Sin embargo, y ahí es donde también yo aplaudo a Isabel Allende, Alba sí hace un trabajo profundo. Creo que si nos ponemos allá así súper súper mm, fino, la novela aún era una época, la escribió en el 81, o sea, en una época en la que partida estaba en dictadura, estaba en el exilio. Todavía no existía un lenguaje mm. para hablar ni de constelaciones No. familiares, ni de procesos Mm, terapéuticos, ni siquiera como de herencias, tanto mm. como ay, se me fue la onda que te iba a decir porque quería Como llegar de al árbol punto. genealógico, de herencia traumática. Claro, no Ujú. existía, no existía ninguno de esos Mm, vocabularios, ni, sí. ni formas de mirar las cosas, tampoco Mm. el que tú tenías y que sanar a tu linaje, tampoco estaba nada de No, eso. nada, claro. Entonces, Como vanguardista, sí. entonces fue súper Totalmente. vanguardista, po. Sí. Y nosotros quisimos Mm. resaltar eso en nuestra adaptación, sobre todo. Y lo bonito es que no sabemos si es consciente de eso o no. Yo, mira, lo conversamos en un Sí, momento, con ella, con Isabel. sí, con Isabel, y claro, ella ahora sí, yo creo que es consciente, Sí. sí. Pero en ese momento, ella también la he escuchado en varias entrevistas también decir como se sorprende que esto, eh, pues, ella lo sintió guiado también, ¿cachai? Ya, sintió que. Oye, ¿qué opinas tú de la clarividencia? Imagínate en ese tiempo, una No niña sé, que sentía, que escuchaba, que le hablaban.
que soñaba, En que ese tiempo veía. igual, ¿Mm? curiosamente, había aún más espacio para estas cosas, porque ¿Antes? sí, ¿Sí? sí, pues, era común que se hiciera espiritismo y esas cosas, como Ah, ya. eh, Más común seguía que siendo. ahora. Sí. Es que ahora quizás es distinto, es como, pero igual ahora está súper separado todavía, Mm. no todo el mundo cree, todavía hay un gran sector que lo ve como locuras, Bueno, sí. pero igual yo conozco, no sé, si te ponía a, Mm. a preguntar para atrás, te das cuenta que las abuelas hacían, incluso nuestros papás en algún momento como que eh, era como común, era algo Mm. entretenido, divertido. Y bueno, antes estaba toda esa la línea teosófica, mucho más antes, igual, Mm. pero que respaldaba y de a poco lo fueron ninguneando, ¿cachai? Claro. Pero había, Y había menos acceso a la información había un también. espacio, sobre todo como entre gente Mm. con más plata, ¿Ya? eh, había harto espacio para el mundo de los espíritus Mira, y del no me lo hubiese espiritismo. imaginado. Sí. Em, Habían hartos referentes también. Ahí aparecen las hermanas Moras. Las hermanas Moras son, de hecho, basadas en unas hermanas que existieron, que son las hermanas Morlas, ¿cachai? Mm. Que eran como de la socialité chilena y eh, hacían como de estas reuniones y cosas. Feña, ¿y esto Eh, ustedes lo investigaron? ¿Todo esto? ¿Toda esta información? sí, investigamos, pero también Mm. investigamos a Isabel Ahí saben. y las cosas que ella, muchas de sus entrevistas, eh, pero claro, para nosotros le dábamos especial atención a todo este viaje de sanación porque sí creemos que es necesario saber del pasado para no repetirlo y para cortar ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos tratados que uno hizo con la familia, como que son de unas lealtades invisibles que no sabemos, que seguimos repitiendo Mm. desde el subconsciente, ¿cachai? Entonces, cuando tú le das nombre o Mm. entiendes que hay cosas que no son ni tuyas, se libera tanto más fácil, ¿no? Mm. Em, Y es un trabajo totalmente sutil. Ya solo hacer la narrativa de traer esa información y hacer una narrativa ya es un trabajo sutil y va moviendo energía. Son cosas que tampoco vemos cómo se va moviendo esto. sí, Esta sanación. sí, pues, Mm. y es un acto de fe también, ¿cachai? Como, Todo el rato. em, pero es, pero es totalmente necesario. Po. Sí. No sé si perdonen que estoy medio dispersa, pero es que a mí haciendo todo esto Vos yo tengo pintando. déficit de atención, ¿no? Me encanta lo que estaba hablando, pero me voy por las ramas así, pero heavy. No, nos va siguiendo, Ya, vamos vamos bien. bien, tranquila, sí. No siempre echan de pintar también. Sí, no, el proceso fue Mm. muy profundo, la novela es muy profunda, la historia es muy profunda, eh, pero todo lo que vivimos y ver cómo cada persona que se iba uniendo al equipo iba entrando también en sintonía fue muy bonito. Bueno, yo escuché a Clara del Valle en versión joven, ¿cierto? Sí, La actriz española, y comentó que fue a hacer registros acá, chicos, o sea, ¿no? sí, bueno, Cuéntame tú. ¿Mm? hicimos, es que también eso es súper importante, estábamos ¿Mm? haciendo una familia, entonces necesitábamos también construir lazos Ustedes como con equipo. nosotros como equipo. Entonces, ¿Mm? nos juntamos mucho con las actrices, Mm. e hicimos grupos como círculos de mujeres, meditaciones sonoras, Mm. distintos tipos de encuentros. Les dimos la posibilidad también dependiendo del rol, contactar en una sesión de espiritismo. em, Ah, pero Feña, qué entretenido. ¿Y eso se te ocurrió a ti? o sea, yo y la Fran estábamos todo el ¿Mm? rato como sobre esas cosas, sí. Pero no creo que eso es habitual, ¿o no? No, no es tan habitual, ¿Mm? para nada. Entonces era muy mágico, pues, muy bonito. Y tenía ahí o sea, ellos estaban disponibles también a eso. Sí, fue Ya. hermoso. Hicimos un equipo, o sea, un grupo de mujeres extraordinarias, o sea, son todas alucinantes también, cada una.
con lo suyo y tomándose esto muy en serio y con mucho respeto y mucho amor. Eh, entonces tuvimos momentos muy mágicos y entre ellos una muy amiga mía que también fue parte del equipo, ella lee los registros y nos Ya. juntamos en la casa de uno de nosotros, de hecho, eh, a, a leerlos y entramos Grupal, registro, grupal. ya, O sea, en realidad le sacamos los registros a la serie. a la serie, ya, Sí. como personajes. Sí, y después apareció Clara y hablamos con Clara y fue muy hermoso. Ay, mira qué bonito. Sí, como... Bueno, me hace todo el sentido del mundo en todo caso. Porque se sí, transmite, fíjate, se transmite lo transversal, no solo lo físico, la creación y la materia, que está maravillosa, muy bien cuidada, además el arte, cada detallito, ¿ah? En la cerámica, en el bordado. Yo me sí. fijo en todo eso, entonces lo encuentro fascinante, No, es pero que además, sí. de verdad todos. O sea, eh, eh, Rodrigo Basae es ¿Mm? realmente un genio y la directora de arte es la Marichi Palacio, bueno, y todos los que hicieron la ambientación, todos son impresionantes. Eh, ah, Esa es una de ¿Mm? las cosas que me había quedado pendiente. Dime nomás, dale Que, nomás. ju- Sí, está bien. que justamente el hecho de venir a grabar a Chile y haber hecho un proyecto tan grande, ¿Mm? logramos reunir a un Mm, equipo de excelencia. O sea, en nuestro set habían muchos directores de arte que tuvieron como que hacer cosas que ya no hacen, mm. como ocupar un rol quizás menor del que están acostumbrados para estar. Entonces teníamos como gente que son cabezas de equipo haciendo como roles menores y después se regaba para abajo a un grupo de gente. Con mucho talento, No sé, muy igual los desafiaron a trabajadores, con usted. mucho amor, ¿cachai? Como todo el mundo estaba con la camiseta súper puesta, fue, Qué fue bonito. un regalo, fue hermoso. Yo voy a recordar para siempre ese rodaje como una joya, Es que es una obra maestra, te iba a decir. una Es joya. una obra maestra. Gracias. Bueno, y se nota, cuando tú la ves, se nota ese trabajo transversal, digamos, en los otros cuerpos, no solo en el físico, en la materia, que con cada Mm. detalle, sino hay un cuerpo trabajado energético, hay un cuerpo emocional trabajado, y hay un cuerpo álmico ahora que tú me cuentas, claramente. Bueno, yo te Mm, decía, por el primer mm, día de rodaje y después en sus momentos como que pedimos permiso también. ya. Pedimos permiso a la hora de enfrentarnos al trabajo, pero también después en el set, eh, a- porque, y también no solo, y que eso también fue muy bonito, Mm, no solo a los antepasados de Isabel Allende, sino que también a todos, porque este es un viaje que yo considero también bien arquetípico mm, y, y que es como una vía de sanación colectiva. claro, Estamos hablando también de un de contexto. es una historia familiar, pero que trasciende a un país completo y Mm, es un trauma que nosotros tenemos como cultura latinoamericana absolutamente. muy profundo. Mm, Entonces, y también ese machismo y ese patriarcado. Y entonces era muy necesario que estuviésemos todos los que estábamos mm. participando ahí abiertos a recibir esta bendición también, ¿cachai? Como este... Claro, porque no estaba representando solamente, si eso es lo que yo como que quiero transmitir. No es una serie que representa solamente una novela o un libro, sino hay energía, hay emoción, hay arquetipos, o sea, son personajes que te puedes ver representados en tu propia historia. Y bueno, y eso, de nuevo agradecer a Isabel Allende por su magistral Obra, obra. no, seca, chilena. O sea, cómo escribió, cómo fue capaz como de captar toda esa sutileza. em, y nada, me siento tan agradecida de haber Mm, podido ser parte de este proceso y de haber aportado también eso que para mí es tan importante, que es el trabajo personal. Es el cómo nosotros podemos, con mm, decisión, con amor, con cuidado, mm, eh, cambiar esos patrones y ir hacia un viaje de sanación. Em, absolutamente. Nuestro, o sea, y es hermoso, o sea, Mm, lo que le toca vivir a Alba es espantoso y sin embargo ella
logra conectar con un espacio compasivo, con, con un lugar de amor, Claro, una fuerza interior una fuerza interior, impresionante, una resiliencia resiliencia. impactante y con el apoyo de todas las mujeres que la precedieron, o sea, todos Mm, los antepasados, no solo las mujeres, que la precedieron también. mm, Como confiar en que este es parte de tu rol, no estáis mm. traicionando a nadie también. Parte de tu rol es sacar esas cadenas. Claro, como que es tu historia, te tocó en esa encarnación vivir eso. Sí, Y tomarlo, ¿no? y tomarlo Lo que lo tomó con creces. y aprovechar, claro, aprovecharlo. Oye, Hellingen, ahí respeto a los estudiosos en constelación, hay una frase que a mí me llama la atención decía, ¿cierto? Que era, todo perturbador, como familiar, ¿Mm? siempre fue una víctima antes. Y ahí nos vamos a Todo perpetuador, eso, dijiste. perpetuador. Ya. Sí, Ahí Cristian, está. amiga, te conozco hace demasiado tiempo. Yo sé que soy fonoaudióloga, gallo. Sí, pero eres de las mujeres más auténticas y hermosas que conozco. Em, Esteban Trueba. Esteban Venimos, Trueba. vamos a hablar del emperador acá. Pero Sí, en su lado como un poco más sombra, ¿no? De este arquetipo. el lado totalmente sombra, porque Mm, lo lindo que tiene el emperador es que justamente sabe tratar a, a sus subordinados también, ¿no? mm, Esteban Trueba, no, claramente no. Eh, claro, Esteban es quien representa al patriarcado y también es quien representa a la masculinidad tóxica mm. y a esta necesidad de poder externo, ¿no? Que ahí es muy bonito, tú hablaste del camino del héroe, Sí, pero justamente esta es una novela que puede representar bastante mejor el camino de la heroína también, ¿no? Que es que el camino de la heroína es mucho más interno. El héroe es el que tiene que salir a enfrentar sus demonios para después volver y compartir lo vivido, ¿no? claro. La heroína se va hacia Pero adentro. la heroína se va hacia Mm. adentro. Esa es la pega interna, que es la pega de Alba. Y justamente este es un hombre que le faltó ternura, le faltó eh, Se tuvo que hacer cargo, o sea, da por lo menos esto que se tuvo que hacer cargo de su familia, de o su sea, su mamá, papá era un abusador, su mm, mamá era una súper religiosa, totalmente atrapada mm, en la victimización también, ¿cachai? Como la rudeza de esa madre viene de una mujer sí, dañada, herida, absolutamente. despechada. Eh, y a Ah, este niño que le toca hacerse cargo de nuevo, de mantener ese trato, o sea, como mm, esa... Ay, se me acaba de ir de nuevo la misma palabra, que tiene que ver con las cosas como esos tratados no dichos. invisibles. Sí, pero era otra palabra. Bueno, en fin, da lo mismo, me entendieron, Sí, creo. a lo que viene a trabajar, a la vida. No, y Mm, le toca seguir como esa regla familiar que en realidad no le corresponde tanto, pero mm. Pero es impresionante como que sentí que en la serie fue cada vez peor y peor y peor y ya fue dominado por el personaje del emperador en sombra en el fondo. Ya no cabía ahí más luz o menos luz. Mira, tengo una visitante hablando de... sí. Mm, Bueno, y también cada vez más aislado. Es que, bueno, esa es la gran trampa de nuestra sociedad, ¿no? Creer que el poder está afuera de nosotros, creer que necesitamos tener más, eh, eh, hacer cumplir nuestra opinión, hacer validar nuestra opinión. Y este aumento de fascismo actual responde también a eso, como eh, a estos predadores que quieren más y más y más y más. mm, Eh, una cultura que no nos da tregua, que pareciera que ese es que es el único camino, eh, mm, como que la única forma de valorizarte es según lo que haces o lo que tienes, y no es verdad, po. claro. Eh, nos separan de nuestro verdadero poder. Y claro, justamente Esteban Prueba es alguien quien cae totalmente en esa trampa. Él necesita validarse a partir de a quién pisotea más, Del cuánto narcisismo más puro. Mm. tiene.
Y el hecho de que el amor de su vida le dé la espalda, también eh, lo hace entrar aún más en estos delirios como de grandeza y de creer que, como de poner su valía ahí, pues, porque no Mm. se siente validado en su propia casa también, ¿cachai? Se enamoró. Se enamoró, pero igual ese amor siempre es mentiroso, siempre es un ¿Mm? amor mezquino, siempre es un amor que trata de dominar, que, que, que no es el amor que yo considero real. Ya, ya, pero él en el fondo, porque en la serie da la impresión que fue su gran amor, pues. Sí, pues, no, y en el libro también, En es el su libro gran amor. también, es su gran Es amor. su gran amor, pero claro, cuando tú vivís desde ese lugar, Mm, no sé qué tan amor sea, es como, como tú bien dices, mm, bastante narciso, ¿cachai? Como, y también se enamora de la idea de una mujer porque nunca logra tenerla. Siempre, mm, o sea, y finalmente se vuelve una obsesión porque nunca logra poseerla como posee los claro, campos, sus riquezas, incluso la política. claro. Sí, pues se metió hasta en la política. Sí, no, sí, claramente describe Isabel Allende un personaje bien arquetípico Y que también es víctima de su época. y también víctima de su época, claro. No había otra opción, era como lo que tenía, como que le tocó y lo que tenía que tomar, sin Claro. cuestionarse nada. Y hay muchas cosas que la novela, como yo te decía, como fue escrita en la época que fue escrita, y Mm. no le dábamos como un lenguaje, un lenguaje más, De autoconocimiento, autoconciencia, ¿dices tú? ¿No? sí, pero también había ciertas cosas que se pasaban por alto, era como ya, los hombres eran así, ¿no? Claro. Isabel Allende estaba haciendo un juicio a eso, Mm. pero igual hay cosas que se quedan como, bueno, se le perdona a los hombres más fácilmente y hoy en día yo creo que ya no podemos. ¿No? Yo creo que ya no se le perdona nomás. Claro, ya no se puede. No, ya no, ya. Bueno, y esto es un poco la palabra cuando uno viene como el empoderamiento o volver ¿cómo se llama? Volver a recordar nuestra fuerza. Claro. Bueno, esto viene de miles de años. La otra vez llegué y me puse a investigar sobre todo el proceso de, bueno, de las cruzadas, de cuando, cómo mataban a las brujas, la Inquisición, ¿cierto? Mm. Y tú decís, ¿cómo, y si hay estudios ya hoy de la epigenética, hablando súper en serio de la epigenética, que ya está en la ciencia, neurociencia, hablando de cómo se heredan los traumas, ¿tú crees que no tenemos algo en nuestro ADN? De haber sido unas brujas quemadas, por ejemplo. ¿Viste que? Todavía lo tenemos en nuestro consciente colectivo también, y Además, consciente colectivo mm, también, pero empecemos y ahí empecé a mirar para atrás, atrás, bueno, atrás. justamente yo creo que por eso mismo se instaló el patriarcado como se instaló, Mm, porque la forma más fácil de mantener controlada a una población es a través del maltrato a la mujer, po, mm. porque inmediatamente nacen seres con trauma, Salen seres con trauma inmediatamente, pues. ¿cachai? Es imposible que no Entonces, heredemos el trauma, pues. entonces así se instala también el Mm, patriarcado. Pero otra cosa hermosa que dice la novela y que para nosotros fue súper importante en la serie es justamente cómo le hace el contrapeso a lo femenino, ¿no? Cómo nosotros mm, podemos ahora encarnar también entre nosotras y mm, entre nosotros, con hombres también, ojalá, un matriarcado, que es cuidarnos entre nosotros, sobre todo cuidarnos entre sí. nosotros, ¿cachai? Es conectar más con nuestra intuición, eh, conectar más con lo sutil, Mm, eh, y generar más políticas de cuidado, sobre mm. todo. ¿No? Como, Y somos biológicamente, estamos hechos para depender de nosotros mismos. O sea, no podemos vivir solos desde que nacemos. claro, somos seres sociales también, po. Entonces, igual hay una trampa ahí hoy en la sociedad como discurso contemporáneo, que yo lo puedo ver así también con los niños, esta extrema autonomía o capacidad de que tú te la puedes todo solo. Sí, falso, totalmente Es falso. Incluso falso, cuando crees que te lo pudiste solo, en realidad no. ¿no? ¿Cachai? Como en realidad no lo hiciste nunca solo. Entonces, Ah, si tú haces solo, es un trauma, porque si ya
Bueno, ahí se viéndolo, instala el trauma, ahí se ¿no? instala, Cuando lo vives solo. vive solo. Si ya naciste como guagua, naciste un ser dependiente. Si ya en esta vida, ya, si nos ponemos en esta vida, ya naciste de la guagua, eres dependiente. Si no había un cuidador, una imagen, un apego seguro, uno muere. Entonces, imagínate eso, que ya es tu chip, ya es tu programa, en la vida te sientes solo. Entonces, es como que es Mm, incongruente. No está, somos biológicamente codependientes del otro. sí, total. A mí me encanta verlo ¿Mm? así también, como, bueno, yo soy un ser súper social, a mí ¿Mm? me gusta mucho mi soledad y todo, pero a pesar de que disfruto yéndome a retiro, ¿Mm? sé que mi vida no es en un monasterio rezando solita, ¿cachai? Como eh, necesito la comunidad, ¿Mm? eh, necesito de mi gente, de mis vínculos, eh, y también necesito como compartir en general, como ¿Mm? necesito, incluso no con los conocidos, como que me pasa que siento que vine a compartirme también ¿Mm? de alguna manera. Quizás es medio narciso lo que estoy diciendo, pero lo siento profundamente como parte de mi propósito. Yo creo que cero narciso, yo creo que eso es el llamado del alma. Uno viene a aprender, pero también a entregar el servicio. Claro. Que sacamos, que seas tan hermosa, creativa, que hagas guiones maravillosos, que seas una muy buena actriz y si no haces estas obras maestras que nos ayudan. ¿Ah? Entonces, todo al final vienen a poner su semillita. Sí, y yo por suerte estoy encontrando la mía. Sí. Y me encanta. Sí, y yo con esto también me di mucho cuenta lo importante Mm, que es hacer las cosas con pasión, cuando realmente te importa lo que mm, estás diciendo, lo que estás entrando. Para mí entrar en el mundo del conocimiento personal y de la sanación, del linaje y también de la sanación sutil, es apasionante, lo encuentro sí. increíble pensar, entender que somos mucho más Mm, que lo que creemos que somos y tenemos tantas posibilidades y tantas herramientas mm, aún por descubrir. Entonces, haberme sí. encontrado con esta novela, haber tenido la posibilidad de trabajar con esta historia, Mm. que lo hace además de una manera tan bonita la Isabel Allende, tan Mm. magistral, pucha, Yo creo que fue es un súper, resonancia. súper privilegio. No partiste con cualquier novela. No. No. Y me doy cuenta que ahora en Mm. adelante no quiero No hacer con ningún asesinatos proyecto. y zombies, el fin del mundo. Y si hablo del fin del mundo, Sí. es como me imagino un nuevo mundo, Nuevo ¿cachai? mundo, Como claro. porque quiero hacer cosas que me importen Claro, y que de verdad sean un aporte de algún lugar. Por claro. último, sentarnos a reflexionar, no tiene por qué ser la obra la Sí, más sí. profunda siempre, ¿cachai? También podemos profundizar y cagándonos de la risa, Y es parte pero de la vida también es eso. parte de, Sí, porque de claro. repente nos ponemos muy serios. Sí, yo tiendo a veces a irme a una seriedad que ni yo misma me Sí, soporto, yo también. pero, pero acordarse que todo es un juego y que estamos aquí aprendiendo y que a veces puedo decir algo y haberme equivocado y después puedo volver atrás y, Ah, porque y somos humanos, cambiarlo. pues. Claro, Sí. Sí, pues es una sociedad que se juzga mucho. mucho. Sí. Acá sí que no te podía equivocar. Y también que nos han enseñado mucho a seguir un patrón, ¿no? A ser Mm, como, también eso es muy bonito de la novela, que Clara le mm. permiten ser, ¿cachai? No La la permiten, obligan sí. Los a, papás. sí, no la obligan a ser de una Sí. manera específica, que es lo que hace nuestra sociedad, ¿no? Nosotros entramos al colegio y al tiro, ¿no? Condicionan de ciertas maneras, esta es la forma correcta de hacer las cosas, hay poco espacio para exploración personal, Mm, muy poco espacio. mm. Entonces... Sí, es eh, bonito eso, ¿ah? El apoyo de los padres tan conservadores, tan sí, católicos, dejan a Clara ser. Y de hecho sí. se lo presentan a Esteban diciendo, bueno, ella tiene sus cosas, ella ve muertos, escucha cosas, le dicen, duerme más o menos mal, como que la presentan así. Entonces, como en el fondo validando desde el día cero que Clara es Clara. Clara es Clara. Y por eso siguió siendo Clara, Sí, po. como muy auténtica a lo que vino. Y yo creo que Mm, o sea,
el trabajo de hoy en día, quizás no es Mm, el trabajo del 81 cuando Isabel Allende escribió esto como sociedad, creo que hoy en día el gran trabajo es volver a conectar contigo mismo y ser lo más auténtico que puedas. O sea, mm, esa es tu arma, claro. esa es tu verdadero, Eso es tu ser. tu poder, Mm, ¿cachai? Mientras más auténtico eres, más conectado estás contigo, más tienes para entregar, más llegas al otro, mm, más feliz eres. absolutamente. Mm, Entonces es también eso, sacarse esas mochilas de tu antepasado, de esos traumas y poder ser lo más tú posible. claro. Y ese tú es un viaje de vida, de descubrirlo día a día y de permitirte también cambiar, porque no sabemos nada, o sea, todo está cambiando a la velocidad de la luz y no podemos pretender que vamos a hacer de una manera rígida toda la vida. Mm, Es imposible, nada lo es. ¿Por qué nosotros lo vamos a hacer? sí. Entonces también Es lo más constante que tenemos, la transformación. la Mm, transformación, sin duda. ¿cachai? Sí, vamos cambiándonos de un lado a otro. Sí, yo digo hoy esto y yo siempre de repente les digo, y digo, bueno, puede que mañana piense distinto. Claro, Así que, ¿puedo ser muy chanta? Sí, pero en realidad estamos constantemente transformando sí, y sintiendo y habitando la información. Al final, la información de todo lo que uno va viendo, incluso en las series, ¿cierto? Series, películas, no solo trabajo uno a uno con un terapeuta, uno puede hacer estos caminos de autoconocimiento, como lo estamos viendo, viendo una serie. y a Mm, través de muchas herramientas, que eso es lo muchas más, lindo sí. también. O sea, mientras más humanos haya, más herramientas quizás van a ver Y para y todos. tú vas a poder usar una en un momento específico de tu vida y después otra, pero las herramientas de autoconocimiento son tan infinitas como los seres humanos que habitamos esta tierra. Así. Y está para todos los gustos, y eso es lo más bonito de todo. Más bonito de todo. Sí. A mí Bueno, me y gusta casi todo. a mí también. Sí, yo también. De hecho, yo digo, uy, eso no lo conozco. La otra vez fue a hacer una lectura de fondo de café. Mira, Maravilloso, me encantó. Así que también lo recomiendo. Claro, porque al final es información. Y cuando uno tiene esa información, tiene tienes información de tu forma de ser, de actuar. Tienes data, puedes hacer la alquimia y puedes ir transformando. me encanta. Así que muy bonito. Sí, también Mm, escucharte porque mm, a mí me pasa harto también esto de haberme ido a Los Ángeles y haber probado, que muchas personas me preguntan que quieren hacer lo mismo, como que les dé algún consejo. que se quieren ir como actores. Claro, Ya. me ha pasado varias veces, que me encanta poder conversar y compartir mi experiencia, Mm, no tengo nada contra eso. Pero también pienso en que cada uno puede encontrar su propia forma. O sea, yo te comparto lo mío, lo que a mí me sirvió, y tú ves qué de eso te sirve, qué mm, tomas y qué dejas. Porque eh, a mí muchas cosas que me daban como consejos, por ejemplo, cuando me mm, fui, me ponían muy nerviosa. mm. ¿Cachai? Porque pensaste que ese era el camino y no estabas cumpliendo el camino que te No habían estaba dicho. cumpliendo el camino y también había toda una cosa como, no, hay que hacer esto, esto, Claro. esto, y yo soy una mente más libre también. Como Y único. me costaba Mm, mucho como esa estructura, esa forma de... Y finalmente no lo hice con esa estructura. Las cuestiones se fueron dando de diferentes maneras y no tengo nada hecho tampoco, sigo mm. haciendo en el camino, ¿cachai? Como, Sí. creo que lo más importante es aprender a escuchar esa vocecita interna. Mm, eh, Uno siempre sabe y nunca le hace caso al corazón, como realmente escuchar y mm, decir, ya, ¿qué pasa si hoy día en vez de hacer lo que debería hacer, hago lo que siento? sí. Y a ver qué empieza a pasar. La abundancia y la magia. La abundancia y la magia. Sí, pero es verdad, es que lo que pasa es que yo creo que es control al final, po. Que viene de repente de los niños heridos, Vivimos en una de... sociedad súper herida, sí, Sí, sí. po. Es raro que no estemos heridos si vivimos en una sociedad muy enferma todavía. No, si no seríamos maestros ascendidos, si Claro, igual estamos acá, pues. no, claro, nos Mm, falta harto trabajo sí, en lo colectivo también, porque como decíamos que somos tribu, o sea, lo tenemos que hacer todos juntos. mm, sí. Sí, es verdad, lo del inconsciente colectivo, personal. No, sí, pega para rato ahí, Sí, pega claramente. para rato ahí.
Oye, Feña, Alba, yo la tengo acá como el arquetipo del sol, Sí, porque iluminó el inconsciente al consciente, sí, ¿cierto? Tratando de sanar su propia historia. sí. Para mí Alba también es ¿Mm? el mundo, o sea, Ah, ¿el mundo? sí. Ya, también la Por tengo eso la acá. tenemos también ahí en Yo la el... tengo. Pero también el sol también, me encanta que haya tomado el sol. Partió como siendo el sol, sin ¿Mm? duda, y creo que Alba termina como un poco el viaje arquetípico, ¿no? Entonces ella Mm. puede ocupar ese espacio del mundo del Claro, sol recorrido completo, ¿no? claro, como integrar toda esa información y encontrar esa medicina sagrada, que es la que encuentra el mundo de esa nación, pues, Claro, heredada. claro. Pero lo vivió con carne, lo vivió. Lo vivió duro. Sí, las últimas escenas, o sea, las últimas dos capítulos, yo estaba así. Sí, pues súper heavy. Así. Nosotras, bueno, a mí me pasó mucho Me llevó a doler la guata. que, bueno, Mm. yo leí el libro miles de veces. ¿Ya? O sea, ya no sé cuántas veces, pues me perdí la cuenta de la cantidad de veces que me leí ese libro por tener que trabajar con él, pues, Mm. obviamente. De hecho, hubo un momento que tuve que decir, ya, bueno, suelto el libro, porque era como, ya, pero Ah, ya. esto es una serie, es otra cosa, como hay que también ser flexible en ciertas Claro. cosas, ¿no? Y yo lo tenía muy de memoria, muy, muy integrado, me Mm. sabía. No, te eh, creo, como de tu perso, sí, pues. y, y bueno, ¿por qué está diciendo esto que estamos hablando Por de Alba, este? Ah, por Alba. Eh, que en el fondo igual Mientras fuiste yo cambiando algunas leía el partes del... libro, llegando al final, me lo lloraba. O sea, cada Mm. vez, de todas esas veces que me lo leí, todas las veces lloré. No hubo ni una vez que no No pude estuvo para llorar. bueno. Y después, escribiendo ese capítulo, Mm. me acuerdo como días, o sea, había días Sí. que ya estábamos escribiendo y tenía que parar, Mm. llorar, ir como quizás hacer un poquito de grounding, Me imagino. respirar y volver, porque me tomaba Mm. todo. Ah, por eso también me acuerdo que te estabas en una época que te querías cambiar de casa a algo que tuviera más tierra, ¿no? Y más luz. Más luz. Mm. Claro. Sí, estaba en un lugar muy oscuro. Oye, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, a mí me encanta todo el tema de la neurociencia, bueno, uno como fonoaudióloga tuve que estudiar ahí el cerebro para rehabilitar y qué impactante, como no tiene el inconsciente y el cerebro en el fondo, no tiene ni tiempo, ni espacio, ni sentido del humor, los personajes que tú habitas, ¿cómo haces para que no, tu cuerpo no sienta que es una realidad? Eh, yo creo que yo me lo habito como una realidad. Es imposible, no. Solo que después hay que limpiarse y soltarlo. A ver, cuéntanos eso, a ver, que, pero lo encuentro Es súper que interesante porque en el fondo tenéis que, pero claro, me imagínate una persona que haya sufrido todos esos traumas, o sea, tú sientes que realmente tu yo, cuerpo lo así habita. como tú dijiste, Mm. sí, así como tú dijiste que debe haber en Mm. nuestra epigenética todavía de las brujitas, también lo hay de las torturas Sí, y del, y de este tipo de traumas. O sea, sí, sí, ¿por qué no? finalmente mis traumas no son tan distintos a los de Alba tampoco, ¿cachai? Como Mm. hay mucho ahí que es muy propio también. Y, y yo de hecho me acuerdo que en terapia en un momento fue como que Mm. mi, mi psicólogo me dijo como, Fernanda, ya basta, como está ahí. Ah, como Tú que no sentiste eres, que empataste como cierta... que hubo un momento en que estaba totalmente viviendo lo muy intensamente, muy personalmente y tuve que hacer como una Mm. pequeña separación. Pero yo creo que el subconsciente se lo toma como Yo me real. imaginé cuando vi la serie, fíjame. O sea, Sí. a mí Mm. me pasa cada vez que actúo. O sea, de hecho, en un momento Mm. pensé que iba a dejar de actuar justamente por lo mismo, porque decía, chuta, yo estoy haciendo Mm. todo este trabajo personal y me estoy llevando para la casa todo el Sí, pues. trauma de otras personas. Em, pero también en un estudio nuevo Mm. de neurociencia ¿Ya? del cerebro, se estudió a actores del método. Igual yo no soy actriz del método, pero yo creo que debe pasar lo mismo con... ¿A qué te refieres con el método? El método es una forma de entrar en la actuación y entrar en los personajes. Ya. ¿Ya? Y ahí hay Pero bueno, se pasos. estudiaron a Mm. solo actores de método, no Mm. sé si se ha hecho con otro tipo de actores. Eh, y lograron darse cuenta que el cerebro de un actor, cuando está en un personaje, se activan otras áreas del cerebro y es como que conectara realmente con otra personalidad. Mm. Mira. Es muy ¿Y loco. qué áreas? ¿Como de imaginación?
Yo creo que tiene que ver con la personalidad, tiene que ver Mm, no sabría decirte específicamente, tendría que sí, volver a mirar el mira qué estudio, pero buena. a mí me voló la cabeza. Sin embargo, igual yo creo que se queda en el cuerpo, po. Yo creo que sí. ¿Cachai? Toda la información se debe quedar en el cuerpo. Hay distintas herramientas, entre ellos tres, que si no lo conocen se los recomiendo, Muy bueno, que es hacer sí. el cuerpo vibrar para botar tensión y hacer como un Y te reset vibra loco. de Así, heavy, heavy, hacer un heavy. Yo reset también del tuve una sistema experiencia nervioso de tres. central, ¿cachai? Em, pero Mm, también vaciarme, recordarme con intención mm, de que esto no es mío, que lo dejo ir, baños de sal. Hay distintas formas que uno puede descargar el cuerpo. ya. Pero Pero eres súper consciente que tenés que hacer ese trabajo después de. es que yo voy, o sea, no aquí porque estamos en una vibración muy similar, pero cuando voy a lugares con más personas, yo llego a mi casa cargadísima. Mm, Y no, sí te y no entiendo. porque sienta la energía negativa de la gente, es porque soy una esponja sensible y siento y llego cargadísima. Entonces, no lo hago todos los días, pero tengo la conciencia de que hay mucho de esto que está dando vuelta que siento que no es mío. Mm, O sea, yo me acuerdo, cada vez que yo me entra, alguien me ve mi mm. registro akáshico o algo así, me dice como la cantidad de emociones que siento. Claro. Siempre, no he habido Mm, ni una vez mm, que alguien haya visto que no sienta como miles de emociones. mm, Y es porque yo siento que tengo muchas emociones de muchas mm. personas. Sí, no, sí te entiendo. Sí te entiendo, a mí me pasa en los talleres, me pasaba, porque hay técnicas para eso. Así Claro. que ahí después hay técnicas que uno fluye energía Sí, y pues va poner la menos intención. permeable, claro. Sí, bueno, yo me blindo, no sé cómo, Sí, después me enseñáis tu técnica, pero yo sí, me blindo con la intención al menos. sí, por supuesto. No es por eso, no es porque uno vaya al taller y haya mala onda, sino No. claramente uno es tan sensible y tan empática que sin darte cuenta, No, saliste. y incluso lo que tú estás Mm, diciendo activa mm, algo que. mm. Sí, no son mala onda, No, no es mala no es que onda. yo crea que alguien me quiera hacer mal, ni mucho No. menos. Simplemente que siento nomás, po. Sientes, sí. Bueno, a mí me pasaba al principio, bueno, con mis talleres, y por ejemplo, bueno, a mi marido le encanta la música, y vamos así como transversalmente a conciertos, y yo decía, ¿por qué voy a un concierto y llego tan cansada? Estoy como una Ah, ya, semana, sí. ay, ahora entiendo todo. Sí, O sea, po. voy a un concierto y ya espera, a ver si con mi meditación ya vamos. Y después del concierto también. Sí, po. No, ¿Sí? los conciertos sobre todo. Sí, es mucha gente, sí. Así que, bueno, sí, pues este es un tema energético y de sensibilidad. Así que Alba, estábamos en Alba, Perdón, nos que vamos era por la... solos, ¿viste? Perdón. Sí, no, sí. Ya, y entonces en el fondo, ya, hay muchos personajes más, está súper entretenida, tienen que ver la serie de todas maneras, de todas maneras. Ya, ¿qué pasa hoy en el día de esto de que claro, uno lo va viendo como, tú vas viendo la serie y te das cuenta que las generaciones no lo callan, pero nosotros callamos todo esto, ¿Cómo? porque tú ves una serie y te das cuenta que en el fondo está todo, muestran todo, ¿cierto? Muestran el trauma, muestran la herida, vaya siendo como esta parte sistémica familiar, te das cuenta, ay, ese es como el karma de allá, ¿cachai? Entonces uno va viendo este circuito, pero nosotros en la vida misma, todo eso es invisible, po. Depende, sí, depende, Sí, po. depende del grupo familiar, dices tú, Y depende de qué tan avanzado estés tú también en tu propio proceso, ¿no? claro. Porque yo hoy en día soy capaz de ver Mm. eh, esos hilos invisibles, o sea, como las cosas que sostienen mi sistema, ¿Y o qué yo consejo quiero darías enganchar para y que eso? no. Quizás, obviamente, tenemos todos puntos ciegos y hay que ¿Mm? ir más profundo, pero creo que terapia. Terapia. Terapia o incluso espacios de introspección, meditar como para también poder desapegarte un poquito Mm. yo le llamo la minificción, pero el drama, ¿cachai? Tu drama, tu La historia, beneficción, ya. ¿cachai? Me gusta la minificción Obvio. porque, bueno, la hacemos tan Sí. propia, nos creemos tanto el cuento y de verdad somos mucho más que esto. Este cuento, este avatar que nos inventamos, Mm. también está aquí para movilizarnos. Mm. Eh, pero no es ley, o sea, no es quienes somos mucho más. Pues, entonces, Mm. como poder ir observándolo un poquito desde afuera también, ¿no? Y qué es lo que yo quiero mantener y qué me sirve para Mm. crecer y qué no.
Y si es que hay algo que no puedo solo, pido ayuda. Claro. ¿Y el arte? ¿Qué ha servido ahí en ese camino de... Yo no sería sin arte, pues, o sea, yo Mm, necesito estar contando historias, conectando con incluso la biografía de un otro mm, a través de uno de mis personajes. Me vivo aprendiendo porque todavía no logro aprender realmente, pero a tocar ukelele, me gusta bordar. mm, eh, yo necesito estar conectada con alguna forma mm. de creación y también necesito mucho silencio. Es este silencio. Sí. Es el ermitaño. Sí, Irte para adentro. necesito ir para adentro también. Soy muy sociable y necesito estar con mi tribu, pero también necesito espacios de... Ya. Maravilla, porque en el fondo esa narrativa que nos acabas de contar es camino a tu autoconocimiento. Saber qué es lo que necesitas, saber lo que te hace bien, saber lo que no. Sí, hay Mm. cosas que yo ya no transo también, pues, ¿cachai? Como con los años, pues sí, por suerte vamos madurando, porque yo no quisiera haber vivido eternamente la adolescencia. Oye, ¿y de cuerpo qué hábito tienes en hábitos corporales, físicos? Sí. Ahora entreno con Sensei Faría, que es un bacán. ¿Y qué? Hago box, Ah, pero es como entrenamiento en realidad. Hacemos hit y cosas como... ya, pero qué Pero, rico, y botáis la rabia pero también, frustración. necesito mantener mi cuerpo activo de alguna manera, Mm, si no salir a caminar. eh, pero ahora, de hecho, voy a hacer unas clases de pranayama, como ya. eh, siento que de nuevo tengo como un llamado a reconectar con la respiración desde un lugar más profundo. Em, pero yo creo que cualquier cosa. Estuve también que me gustaría meterme más porque, bueno, nosotras con la Polly fuimos deportistas de alto rendimiento, entonces la forma en que ocupamos nuestro cuerpo también fue un poco exigente. Mm, Entonces hice como unas clases de trabajo somático y es que es súper sutil. Y claro, para mí era súper intenso porque no estoy acostumbrada a habitar el cuerpo desde esa sutileza, ¿cachai? mm, Entonces me gustaría explorar también un poco más por ahí, seguir mm, buscando cositas, pero en general el arte y el cuerpo son esenciales. Como yo antes era como soy muy emotiva mm, o muy sensible, eh, y por haber tenido desde chica traumas con el cuerpo, eh, solía salirme del cuerpo, mm. ¿cachai? Como Dejarlo ahí. dejarlo. Ya. Es que sí, porque era muy Entre el doloroso. para, sí, claro, me costaba mucho habitar el cuerpo. Claro, no, sí te Me entiendo. costaba mucho ser humana en general, como Mm, las responsabilidades, todo lo que fuera como, era algo que yo tenía que como impulsarme, mm. no era algo que me saliera fluido, fácil, ¿cachai? En general, las rutinas, siempre me costó, a pesar de que hice no sincronizado y que no Sí. me salí, era algo que me costaba un montón, Mm. ¿cachai? Eh, Pero yo creo que las mujeres en general, bueno, ahí cada una, yo como que he tratado de ver, porque también tenía temas con la rutina, y qué loco, porque somos súper disciplinadas, ¿cierto? Y decir, bueno, en verdad, ¿por qué tengo tanto tema con la rutina? Y al final, como que hice el chip de la narrativa y le pongo ritos o ritualizar. Entonces, como que Me encanta, ritualizo la vida, así como ritualizo el café, me ritualizo el encanta, almuerzo. me ¿Sí? encanta eso. Entonces ahí, Hermoso, sí, ahí como que me bajó un poco esa como mm, como de sentir en mi hermoso. cabeza que era como cumplir horarios o cumplir como llevar el cuerpo a eso, pues, ¿cachai? A la responsabilidad, sino estamos ritualizando el momento. Me encanta, Vamos a ritualizar ir a buscar a los niños al colegio. me encanta, Y es real, así voy. me Para no encanta. verlo como obligación ni esfuerzo desde de esta sobreexigencia, ¿cierto? Que habitamos también como en nuestra juventud. Sí, pero qué bonito eso que Mm, decís, porque claro, ir cambiando la narrativa y ir conectando, pero sobre todo entender que somos humanos, porque el mm, cuerpo es infinitamente necesario y estar en él es todo. O esto. sea, de verdad tenemos que cultivar nuestro cuerpo no por verlo bello ni por una cosa estética, sino porque es Mm, es nuestra nave, nuestro vehículo, nuestra forma de experimentar esta realidad. mm, Entonces, eh, le he tomado mucho respeto también al cuerpo. Eh,
y al poder estar como experimentando con él también Mm, constantemente, ¿no? Incluso, incluso para poder tener conexión más sutil, mm, tenéis que estar muy en el cuerpo. sí, estoy súper de acuerdo. ¿Cachai? Entonces, claro, yo antes habitaba aquí, mucho, y ahora como que siento que hoy Mm, estoy conectando y eso me ha abierto muchos canales. mm. Sí, yo lo veo y a mí me pasó lo mismo. Cuando somos almas sensibles, que en el fondo estamos acá y nos llevamos súper bien en el acá, pues Sí, lo pues pasamos chancho. exquisito. ¿Cachai? Entonces cuando tenéis que bajar es como enraizar, enraizar. Te juro que enraizo todos los días. Así que imagino las raíces, literalmente. Si no puedo ir en el fondo a la tierra, enraizo, enraizar y enraizar. Sí, Sí. que el cuerpo llegue es, es, Sí, es yo muy... hice el ejercicio de ponerme en mi teléfono como alarmas ¿Ya? para estar en presencia, po, Ah, mira. ¿cachai? Entonces de repente suena una alarmita y sé que comienzo con el cuerpo, sentir, hacer un escaneo, Ah, ya, porque bajar, si no entráis en respirar. estado del flow y... Ya, perfecto. Es un buen ¿Cachai? consejo. O sacarme los zapatos, Mm, donde puedo me saco los zapatos, ¿cachai? maravilloso. Te lo preguntaba por lo del cuerpo porque, claro, últimamente también me ha pasado eso, esa sensación del cuerpo. Y como no, bueno, nosotros estuvimos muchos años en el agua, Literal. literal, en el agua, literal, todos los días. Me pasó que hace poco hice un taller en el agua del Cuencos y me quise quedar un rato más ahí, sola, y fue como una sensación tan exquisita, como hasta grité abajo el agua, así, pataleé, y dije, oye, en verdad, qué rico el cuerpo. Claro, quizás nosotros no éramos conscientes, pero haber hecho ese deporte y esa rutina de deporte, descargábamos mucha información ahí, pues. Sí, no, yo me acuerdo también, o sea, y de hecho todavía me pasa, ahora me fui de vacaciones Mm, y me metí al agua, al mar, y, y el mar tiene además sal, entonces claro. aún es más fácil todavía flotar. Pero esa sensación de estar entregada flotando, yo creo que no hay nada que me guste más en la vida. Ah, esto Como encuentro de toda la razón. sensación, esa cosa como media límbica, como... Pero calentita el agua, sí, pues. El ano. Claro, eso es otro trauma. Eso cuando yo veo que se meten en el agua helada con hielo, yo, pero ¿por qué? Si no puede aprender de otra forma, ¿cómo hacen eso? Bueno, ¿cachaste? Todo ese movimiento como ya de Wim Hof, que me encanta a mí, toda esa cosa como de la crioterapia y todo, pero para las mujeres no es nada bueno, pues entonces hay que estar ahí atenta a todo lo que... Sí, pues no, yo te juro que no. Yo, ok, comparto todo, pero digo, bueno, también en el autoconocimiento tenéis que hacer cosas que te agraden, pues, vaya. Yo, piscinas con hielo, aquí, por aquí no, por lo menos. Ya fue. Ya fue. Claro, ya no Ah, estoy. ah. Y más castigada y hasta el día de hoy. Yo creo que tengo trauma con el agua helada. Sí, yo también. Es real, o sea, no. No, de hecho yo me atrevo a decir como con las piscinas. Sí, pues piscina. Yo me meto a la piscina y me salgo de una, Mm. como la señora. Antes podía estar horas, pero hay algo con la piscina, con el olor a piscina, con todo que... Ah, sí, hasta el cloro, todo. sí, No, mi heavy. Yo no me meto ni en una piscina que esté helada. Bueno, literal, todos ahí los que me conocen saben. No puedo, ni siquiera el dedito, nada. Bueno, y no, cuando pero nos ¿para qué? juntamos las de nado sincronizadas en una piscina, una tarde de piscina, nadie se mete si no está calentita, pues sí, es muy chistoso, aunque hayan 40 grados de calor. Ese es un trauma generacional. Generacional. De equipo. De equipo, sí, tal cual. Sí, pero Oye, Feña, ya me encanta conversar contigo. Yo sé que vamos a estar hablando miles y miles y miles y miles y miles de horas más. Quiero hacer mi interpretación a tu arte a antes de ver, irnos. sí, le quería Sí, agregar unos rojos, pero ya, ¿no? Agrégale lo que le quieras agregar. sí, le voy a poner aquí un... Mira lo que yo vi, la rueda de la fortuna. Ya, total, ¿Puede ser o no? total. ¿Vienen cambios? Viene Vienen cambio. cambios, ya. ¿Hay alguno que se pueda contar? Es Mm. que lo que pasa es que estamos dando inicio a nuestra productora y obviamente que ahora que salió la serie al aire hay muchas cosas que tenemos que hacer andar. Entonces, claro, hay muchos cambios también en el círculo familiar y bueno, hay otras cositas que yo siempre estoy abierta al cambio.
y tengo la sensación de cambio, ¿cachai? Mm, Pero hay cosas que prefiero no contar todavía, así que maravilloso. ¿Tú hayas visto la frecuencia áurea o Fibonacci? ¿No? Uno que de repente uno ve como unos caracoles sí, y sé que se van perfectamente lo repitiendo que es los la... patrones, Sí, ¿sí? Me dio la impresión. Es como que todo lo que ¿me lo venga, muestro? sí, obvio, todo lo que venga hoy El rojo fue lo está último que puse. maravilloso. Sí, es como la luna ahí. Una luna. La luna roja, po. Bueno, fui a Turquía. Ay, ahí está. No, pero además la luna roja, como esta parte de fluir también, si es muy emoción, pues, si es agua, Sí. emoción, es como fluir, esa luna en el fondo de fluir también con nuestros propios ciclos de mujeres también, porque hay Mm. así, no sé, yo por lo menos cuando estoy con el periodo soy de terror. Yo soy súper, súper sensible a las hormonas también. Entonces, es como fluir a eso. Oye, no, Fibonacci, ¿por qué? ¿Y por qué lo vi en tu vida que está ahí ahora? Como esa sensación de que Fibonacci va subiendo, uno más uno es dos, dos más tres, cinco, así como de a poco, la expansión es como armoniosa, no es una expansión así como de una, así que todo lo que venga, amiga mía, usted Ay. está preparada para recibirlo. Linda Ay, te pechocho. adoro. Gracias. Oye, qué linda sorpresa, no me esperaba esto para nada. ¿Sí? De pintar, para que te lleves tu obra. Eh, Y esta es mi arte respuesta, Feña. wow, ¿y eso qué lo ves? ¿Qué ves tú? ¿Cómo es eso del arte respuesta? A ver, explícame un Mi poco. arte respuesta es como mi regalito a lo que yo veo en ti. Y mira, bueno, obviamente teníamos la misma paleta de colores, estamos vestidas iguales además. Eso sí, yo creo que todas esas cosas en la constelación Influyen. fluyen, sí. Sin darnos cuenta que no íbamos a venir con chaleco negro. Yo lo veo ahora que lo estoy viendo ahí, lo veo como un yin y yang, lo veo como un equilibrio, como que te veo que está ahí como en esta energía femenina, masculina, como habitándote. Mm. Y obviamente con el agua, sí. Y me gusta también esos Mm, cruces, eso que hablábamos como de los torrentes emocionales que mm. llevo por dentro. Se siente así. Sí, sí, tal cual, po. Pero podía habitarlo, está ahí eres una maestra en las emociones, Estamos ¿sí? aprendiendo siempre, amiga. Lo sé, pero te has transformado en una maestra de las emociones, has navegado aguas turbias, aguas más cristalinas, y aquí estás, po, haciendo obras maestras. Oye, Qué muchas bien, qué gracias. rico que te gustó la serie, qué rico que Obvio que sí, conectaste con demasiado. ella y nada, que entrete este ejercicio, este juego, el tarot, así como una anécdota. Yo saco un tipo de tarot que una vez me llamó, yo iba caminando por Buenos Aires con mi mamá y de repente tuve como un llamado a entrar a una tienda muy random. Entré, fui directo a un tarot, lo agarré, lo compré y me fui. Y mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Y yo así como, tenía que comprarme esto. Y desde ahí, que eso fue como hace 16 años atrás, saco ese tarot que se llama El Mm. espejo del alma. Y yo le saqué una lectura de tarot a todos los capítulos. Entonces, Mira. para escribir la serie uno Mm, lo hace por tema también, ¿cachai? mm. Cada capítulo tiene un poco un tema. Es un mini mundo en sí mismo también. Y yo le saqué el tarot y era heavy, como que era justo nos sirvió hasta para la estructura, fue loquísimo. Me encanta cómo hay mezclado todo, no porque en el fondo esta sensibilidad la dejas de lado porque en actriz no se, no, como que eres, bueno, eres tú, po. Eres tú en creación, no una Yo, parte de ti. claro, Mm. la Fran y yo, todo este proceso Sí, bueno, sí, fue pues, con ella sin primero y duda. después muy colectivo. Somos muchas Mm. las personas que estamos detrás de una serie como esta. Así es que de nuevo aprovecho cada espacio para agradecerle a todas esas personitas que hicieron esto posible porque jamás me habría esperado la recepción y que ha tenido el público. O sea, es muy hermoso porque obviamente que hay gente que no le gusta y está todo bien, no es para todos, pero las personas que han conectado con la serie han conectado de un lugar muy profundo y eso para mí es increíble. Sí, ¿no? Y se nota la unidad como el equipo, todos estos eventos que tuvieron ustedes acá en Santiago y en otros países haciendo promoción a la serie, se notaba ahí la buena onda, como la unión, po. Qué bonito, te felicito. ¿Cómo se llama tu productora, Feña? Misteria, Misteria, ya. sí, ¿No va a que hablar? Va a hacer ahí ruido? que así sea. Así va a ser. Oye, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Feña. Es súper